Bueno, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo profe Jefferson García Buitrago, candidato a doctor en administración con énfasis en políticas públicas, magíster en administración, licenciado en educación física y director de la licenciatura en educación física de la Universidad San Buenaventura de Cali. Es igualmente vicepresidente académico nacional de Arcopred. Mi profe, quedamos en sus manos. Dios le pague por estar aquí con nosotros. Puede arrancar con su disertación. Listo. Bueno, muy buenos días para todos. Un saludo muy especial a toda la mesa directiva, a los organizadores, al presidente nacional de Arcopref, el profesor Abelardo San Clemente, al presidente del capítulo Santander, el profesor James Zambrano, al profesor Julián Castellanos, también que hace parte de la Directiva Nacional de Arcopred, al profesor Hilder Molina, que nos ha estado colaborando, y bueno, a cada uno de los miembros que han hecho parte de la organización y que han hecho posible el poder llevar a cabo este congreso. Bueno, de antemano pido excusas, hice lo posible para poder dirigirme a la ciudad de Bucaramanga a dar la ponencia de manera presencial, pero por situaciones laborales tuve algunas complicaciones y bueno, no pude viajar, pero estoy aquí para dar la conferencia de manera virtual. El título de la ponencia es Política Pública del Deporte en Colombia y su correlación con la salud. Entonces vamos a abordar la concepción que se ha venido manejando en Colombia y cómo ha estado presente en la construcción de políticas públicas. Y quisiera empezar esta ponencia con una frase de Nelson Mandela, donde él mencionó, el deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a las personas como pocas otras cosas, tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales. Y pues es una frase proveniente de Nelson Mandela que si vemos la historia, logró una transformación social por medio del deporte. Lo que logró en Sudáfrica en el año de 1995, apoyando el Mundial de Rugby, al llevar un año como presidente de este país que venía siendo azotado por muchos años por problemas de racismo, ¿sí? Y logra hacer una transformación social por medio del deporte. Entonces, quisiera abrir esta ponencia con esta frase para que nos situemos en el impacto que tiene el deporte y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros a la hora de comunicar aspectos con relación al deporte. Para eso, entonces vamos a abordar esta ponencia en 4 momentos. El primero, explicar un poco y dar a conocer lo que son las políticas públicas del deporte. Segundo, la teoría del deporte como sistema social. Tercero, cuál es la relación que hay entre deporte y salud. Y terminamos con unas reflexiones finales para que cada uno podamos reflexionar desde el punto donde nosotros nos encontremos laborando y en el lugar en el que hagamos parte de este bonito sector, que es el sector de la educación física, el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física. Bueno, muy bien. Primero mencionar que la política pública del deporte en Colombia se ha venido construyendo desde el 2018. Se aprobó lo que fue la política pública
en Colombia. Y tenemos política pública del 2018 al 2028, es decir, ya hay una política pública acá en Colombia del deporte. Y yo no voy a entrar aquí a dar juicios respecto si la formulación de la política pública esté bien o esté mal o aspectos críticos a mejorar, sino simplemente a presentar lo que hasta el momento se tiene concebido en el documento de política pública del deporte de Colombia, que es un documento público y que todos tenemos acceso a él. Simplemente buscar por internet el documento en PDF y se encuentra. Bien, primero colocar en contexto que hay un ciclo de políticas públicas, hay unos teóricos que apoyan las políticas públicas y dentro de este ciclo de políticas públicas podemos hablar de tres momentos muy importantes. El primero, el momento de formulación de la política pública. El segundo, el momento de implementación de la política pública. Y el tercer momento, el de evaluación de la política pública. Entonces, este documento hace parte del primer aspecto, que es la formulación de la política pública. Y para formular una política pública se espera la participación de los diferentes actores del sector. En este orden de ideas, pues se espera la participación de deportistas, de la ciudadanía, de profesores o profesionales en el área del deporte, la educación física. Se espera también los dirigentes deportivos, quienes están liderando los procesos a nivel de secretarías municipales, distritales, a nivel de ministerio. Y todo este conjunto de personas pues hacen parte de lo que es la formulación, en identificar cuáles son los antecedentes que se necesitan para llevar a cabo una política pública. En el segundo momento, en el momento de implementación de la política pública, es cómo podemos nosotros llevar a cabo, ejecutar, pues lo que se definen en las políticas públicas. Allí sería interesante hacer tal vez, revisar qué se ha implementado de la política pública y lograr hacer una evaluación sobre esta política pública. Muchos de los procesos aquí en Colombia es que se formulan a nivel nacional, pero los pasos o los otros procesos en respecto a la implementación y a la evaluación, pues a veces no se llevan a cabo de la manera correcta. Entonces, para avanzar, quisiera mencionar que dentro de los antecedentes de la política pública, debemos de tener en cuenta que este documento fue construido, o sea, antes del 2018, ¿sí? Por lo tanto, hasta el 2018, hasta el 2019 exactamente, el máximo organismo de control y de administración en materia del deporte era Coldeportes. En el 2019 pasa a ser Ministerio del Deporte. En ese momento, como Ministerio del Deporte, entonces toma las funciones que venía manejando Coldeportes y viene a trabajar estos aspectos a nivel administrativo y de gestión del deporte. En el documento, a tener en cuenta, Coldeportes, un poco como la historia, fue creado en 1968, donde buscaba fortalecer lo que era la educación física a nivel de instituciones educativas, a nivel de jóvenes, y en ese momento fue denominado Instituto Colombiano para el Deporte, la Recreación en la Juventud. Fue inscrito al Ministerio de Educación porque era esa perspectiva la que se tenía o ese objetivo que tenía en el momento de creación. Pero a su vez, Coldeportes cumplía también un proceso de gestión y de distribución de los recursos que iban a ser orientados en materia del deporte, específicamente de un evento muy importante que se tuvo en Colombia,
que fue los Juegos Panamericanos en 1971. En 1970 fueron los Juegos Nacionales en Ibagué, y allí Coldeporte empieza a cumplir un rol administrativo de estos recursos y orientar estos eventos deportivos. Esto mencionar que Coldeportes ha estado presente en todos estos procesos de gestión y administración de la parte del deporte aquí en Colombia. Bien, dentro del documento de políticas públicas del deporte encontramos 5 líneas estratégicas a las cuales le apuesta lo que es las políticas públicas, lo que se esperaría hacer en materia de deporte. Primero, fortalecer la capacidad y asistencia técnica de Coldeportes dirigida a la población general con enfoque diferencial. Es decir, lo que quiere mencionar allí es, de cierta manera, fomentar e incentivar el deporte, la recreación y la actividad física, aprovechamiento del tiempo libre, y promover espacios de paz, convivencia como herramientas de transformación, inclusión y equidad social en el marco del posconflicto de todos los colombianos. Generar formación integral con enfoque diferencial hacia las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas, campesinos. Niños, niñas, adolescentes, personas en condición de discapacidad, persona mayor y población general, así como aquella diversidad étnica y cultural que establece el artículo 7 de la Constitución Política de 1991. Entonces, allí estoy leyendo de manera textual lo que menciona el documento en la línea estratégica número 1. Y en esta línea estratégica, pues, habla también de que está compuesta por deporte escolar, recreación, actividad física, deporte social comunitario, convivencia y paz, supérate intercolegiados, nuevas tendencias, prácticas ancestrales. Bueno, y entra a explicar cada uno de estos conceptos o estas poblaciones o nichos que hay en torno al deporte y cómo Coldeportes estaría entonces en el proceso de formación. La segunda línea estratégica tiene que ver entonces con el tema de consecución y sostenibilidad de altos logros, posicionamiento y liderazgo deportivo. Entonces, vamos a leer acá también de manera textual cuál es el objetivo de esta línea estratégica. Y el objetivo general de esta línea estratégica es el siguiente. Denme un segundo, por favor. Qué pena. Listo. Muy bien. Muy bien, el objetivo general de la línea estratégica número 2 es generar las condiciones necesarias para promover la competitividad, la preparación y apoyo a los atletas y la consecución y sostenibilidad de altos logros, estableciendo e implementando criterios técnicos a los procesos deportivos desde la estructura organizacional que compone el Sistema Nacional del Deporte. Y allí, entonces, esa segunda línea estratégica estaría compuesta por lo que es generar estrategias de apoyo a los atletas, a los entrenadores en materia deportiva y socioeconómica, investigación científica y académica, y allí, entonces, se establecen unas estrategias de apoyo. La tercera línea estratégica tiene que ver con fortalecer el Sistema Nacional del Deporte y el fomento y desarrollo sin ánimo de lucro. El objetivo general de esta línea estratégica es orientar y fortalecer los organismos públicos y privados que conforman el Sistema Nacional de Deporte. Clubes, ligas, federaciones nacionales,
asociaciones recreativas, asociaciones deportivas, el Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico Colombiano, así como las organizaciones de fomento y desarrollo sin ánimo de lucro. Es muy importante mencionar aquí que dentro del Sistema Nacional del Deporte se dan dos líneas. Uno, lo que es el deporte privado y otro, el deporte público. En el esquema privado lo conforman lo que son los clubes, que a su vez conforman las ligas, que las ligas conforman las federaciones y hacen parte del Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paralímpico Colombiano. En la parte pública, pues estaría lo que es la ciudadanía, que formarían lo que son las secretarías, lo que son asociaciones y finalmente a nivel de ministerio. Pero el ministerio también cumple, además de este aspecto público, pues es como el ente rector entre los dos componentes, tanto la parte pública y la parte privada. Muy bien, la cuarta línea estratégica es mejoramiento y adecuación y construcción de la infraestructura en materia deportiva y recreativa del país. Y el objetivo general de esta línea estratégica entonces es promover el mejoramiento, adecuación y construcción de escenarios deportivos y recreativos del país, mejorando las condiciones para la práctica deportiva, recreativa y de actividad física, entrenamiento de alto rendimiento y la realización de eventos nacionales e internacionales que se realizan en Colombia, garantizando lo que es la cobertura de los escenarios a toda la población en pro de la inclusión étnica, cultural y social de los colombianos. Y allí entonces esta línea estaría compuesta por lo que es la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura, seguimiento y control de la infraestructura y promoción de la infraestructura. Muy bien, y la línea número 5 tiene que ver con investigación científica y académica, cuyo objetivo general es incentivar la investigación cualitativa y cuantitativa para la generación del conocimiento y de información que aporte a la consolidación de los objetivos sociales del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre, por medio de la toma de decisiones basadas en información veraz y oportuna. Bueno, allí es la presentación de lo que se tiene en materia de política pública en el momento. Sería interesante hacer una evaluación de esta política pública respecto a qué tanto se ha implementado en las líneas estratégicas y qué tanto ha impactado a la comunidad. Para eso, hay una teoría donde establece el deporte como sistema social. Dentro del deporte como sistema social, el profesor Carlos Eduardo Vargas, en su libro Deporte 4.0, menciona la práctica del deporte como acción convergente de la complejidad relaciona la corporalidad, el juego y el entorno. Requiere tanto de unas formas organizativas como sistema social, originando nuevos sistemas sociales que se denominan modelos de deporte. Entonces, la teoría que trae aquí a colación el profesor Vargas es establecer una mirada amplia del deporte, donde se puede orientar por columnas diferentes modelos de deporte según los objetivos, las necesidades de la población que los practique. Y esto es muy importante porque permite que toda la población haga parte de uno de los modelos de deporte. Tengamos en cuenta el siguiente aspecto, y es lo que menciona el artículo 52 de la Constitución Política de Colombia, donde nos invita a que todos tenemos el derecho al deporte, a la práctica de actividad física y aprovechamiento del tiempo libre. Sin embargo, en los últimos años, aquí en Colombia, se ha venido fortaleciendo lo que es el deporte de alto rendimiento, el deporte competitivo, y es muy importante hacerlo, pero no es el único modelo que se debería fortalecer. Se debe también apoyar y fortalecer, fomentar los otros modelos de deporte que permitan una participación
de la totalidad o de la mayoría, en su efecto, de la mayoría de la población. Dentro de estos modelos, entonces, podemos ver lo que es el deporte para la salud, que es muy importante porque tiene que ver con el tema de promoción, prevención, rehabilitación, terapia. Hoy que tenemos porcentajes tan altos de morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles, que son derivadas de enfermedades respiratorias, enfermedades, algunos tipos de cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, que pueden ser prevenibles mediante la práctica deportiva, la práctica de actividad física. Y allí necesitamos personas que orienten a esta población cuyo objetivo sea la práctica deportiva, no para los altos logros, no para alcanzar la medalla, no para llegar a unos Juegos Olímpicos, sino que hace deporte día a día porque es importante para su salud y para prevenir estas enfermedades. Está otro modelo de deporte que tiene que ver con la diversión y tiempo libre, que es el deporte que debemos o que hacemos, que se puede practicar en familia, que fortalece lo que es la integración, las relaciones, la recreación, y que las diferentes instituciones deben fomentar y organizaciones deben fomentar espacios para estos momentos de esparcimiento o diversión y aprovechamiento del tiempo libre. Tenemos también lo que es el modelo de deportes de nuevas tendencias, que toma a todos estos deportes extremos que muchos años no se les había tenido en cuenta y que hoy en día poco a poco se están tomando mayor consideración, incluso a tener participación en Juegos Olímpicos. Allí hay una población muy importante y puede llegar a tener un impacto desde la educación, desde la salud, desde la cultura, el desarrollo comunitario. Y por último tenemos lo que es el modelo de alto rendimiento, que puede ser a nivel competitivo o puede llegar a ser un modelo como show, que incluso es un modelo de negocio muy exitoso, tanto para los empresarios que lo patrocinan, como para los deportistas, como para los entrenadores que hacen parte de estos grandes clubes y grupos deportivos. Entonces, la invitación que se tiene acá es lograr mirar el deporte desde una mirada amplia, observarlo como objeto social y que puede llegar a tener un impacto a nivel de muchos componentes que integren a toda la población. En este orden de ideas, pues ahí debería haber un impacto o mayores acciones que referencien el deporte para la salud, que permita que toda la población tenga espacios de esparcimiento, espacios de promoción de la actividad física y el deporte, porque de esta manera disminuiríamos lo que son estos niveles tan elevados de morbilidad y mortalidad por enfermedades. Tiene que ver directamente con cómo fomentar los estilos de vida saludable, cómo fomentar la actividad física y el deporte en todas las poblaciones y básicamente esto lo ha trabajado muy fuerte desde el sector salud. Pero quienes deberían ejecutar esos programas de actividad física para la salud deberían ser el sector deporte, es decir, los profesionales licenciados en educación física que trabajen acá en el sector. Muy bien, y para finalizar, 2 minutos, las reflexiones finales, dejar un poco estas 4 grandes ideas para debatir y para poder trabajar al respecto. Primero, pensar en integrar la salud en la política pública en el deporte. O sea, desde esas líneas estratégicas, y lo quise mostrar de manera textual, pues no se ve un abordaje desde esta mirada amplia del deporte, que es lo que les he querido mostrar, sino que seguimos teniendo una mirada miope, una mirada muy limitada solamente hacia el alto rendimiento, y que es muy importante, pero no es lo único a lo cual se deberían realizar todas las apuestas a nivel de gestión, a nivel de políticas públicas, sino también estos componentes que permitan una mayor participación de la población en el campo del deporte,
buscando los objetivos propios. Otro es que desde la mirada, desde la gestión, perdón, tener una mirada integral del deporte que permita una mayor participación de la población. Cuando nosotros o cuando el gestor de estas instituciones públicas o privadas vean el deporte con una mirada amplia e integral, cuyo objetivo sea la mayor participación de la población, pues se deberían preocupar por los diferentes grupos poblacionales, es decir, por el adulto mayor, por las personas en situación de discapacidad. ¿Cómo llevo deporte, actividad física a estos grupos poblacionales sin que el único objetivo sea la competencia, sino programas recreativos, programas comunitarios que permitan, por medio del movimiento, como explicaba ahora el profesor, por medio del movimiento, pues, tener los beneficios que se necesitan en la salud. Y allí es hacer la invitación a que las personas debemos estar en movimiento. Es muy importante eso, por lo tanto, la gestión en materia del deporte, de la educación física, debería incentivar y motivar cada vez más a que las personas nos movamos, desde tener las ciudades saludables, institutos u organizaciones saludables que incentiven la práctica de las personas a la práctica del deporte a las personas. Y por último, entonces, estos dos aspectos, integrar los profesionales y licenciados en educación física en el Sistema Nacional de Salud. Esto es una tesis que estamos trabajando desde ARCOPRED, donde si las personas se dirigen al médico y el médico determina que deben hacer actividad física para mejorar la condición de salud, pues el médico debería orientar hacia los profesionales, hacia los licenciados, para que dirijan esa práctica deportiva. Si el médico dice, necesitas mejorar tus hábitos alimenticios, entonces él emite una orden para que visite al nutricionista. Pero si necesita hacer actividad física, no tiene a quién remitir, simplemente tomar unas acciones propias, donde pues es lo que encontramos en literatura, pero quienes deberían orientar los procesos de deporte, de educación física, deberían ser los profesionales, las personas que se forman en este campo del conocimiento. Y por último, también hay responsabilidades de los currículos a nivel de programas universitarios que permitan desde la formación una mirada amplia del deporte, y no solamente el alto rendimiento, sino ver que el deporte, dependiendo de la población, dependiendo de los objetivos, asimismo hace parte de diferentes modelos que se deben de gestionar diferente y que buscan objetivos y metas diferentes. Entonces es muy importante tener en cuenta esto para lograr de que las políticas públicas cumplan realmente un valor significativo en el sector del deporte a nivel de Colombia. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle un agradecimiento enorme a nuestro gran expositor Jefferson García Buitrago desde Cali. Se está conectando y desde la Universidad San Buenaventura. Profe, muchísimas gracias. Dios le pague por esa excelente disertación que ha tenido en esta mañana. Vamos a continuar con este proceso que llevamos. Agradecerles enormemente a cada uno de los participantes que se encuentra. Ya tenemos en sala 50 personas de diferentes